La conexión egipcio-masónico-satánica de David Carrico. Venerable maestro, ¿quién es el audaz que osa interrumpir nuestros trabajos? Cubridor, el que llama a la puerta es el experto que presenta a un profano para ser admitido en nuestros misterios. David L. Carrico es un maestro de la Biblia, orador de seminarios, investigador de las sociedades del poder, anfitrión de radio, escritor de libros tales como El significado oculto del gran sello de los Estados Unidos, Guía para el Ministerio de los Masones y numerosos ensayos, artículos y boletines. Este libro fue traducido hasta el capítulo 9, ya que es la versión de prueba disponible en la red. Bueno, esto lo traduje hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a leer lo que dice. Introducción por Wendy Hoffman. Probablemente todo comenzó con el movimiento de la liberación femenina, la cual dio a la sociedad el mensaje de que las víctimas de la opresión no debían ser silenciadas. Ellas debían ser capaces de hablar de lo que pasó sin ser culpadas por las transgresiones de los perpetradores. Muchas de las feministas del movimiento de la tierra se enfocaron en los derechos de la mujer en la sociedad. Simultáneamente, mujeres alrededor de todos los estados comenzaron a recordar otra forma de violencia. En 1970 y en los 80, las mujeres americanas que fueron sobrevivientes de incesto comenzaron a hablar al respecto. No, ellas no sedujeron a sus padres, ellas fueron violadas. No, ellas no lo disfrutaron. Sí, ellas desearían que nunca hubiese pasado. Ello marcó sus vidas. En voz unida, ellas contradicen a los expertos cuyas opiniones se unen a las de la sabiduría común sobre las centurias que tratan de sabotear la verdad y la justicia por medio de culpar a las víctimas inocentes. Ellas sostienen juntas donde se reúnen para que los sobrevivientes puedan compartir y validarse unas con las otras. Ellas escriben libros sobre incestos y producen exhibiciones de arte y melodramas de teatro. Ellas se juntaban y ponían el lema de retomar la noche en sus marchas. Talk shows nacionales en televisión comenzaron a escuchar y sacar al aire a las sobrevivientes y víctimas de incesto. Estos shows alcanzaron a millones de americanos y fueron la pauta y el permiso para dar licencia a otras víctimas silenciosas y reprimidas para recordar y hablar. Al mismo tiempo, algunos sobrevivientes de trauma reprimido y severo observaron que tenían partes divididas dentro de ellos mismos, que diferentes personas tenían diferentes intereses, maneras, formas de actuar, costumbres y funciones. Los profesionales les otorgaron a estos sobrevivientes el diagnóstico de desorden de personalidad múltiple. Mientras su tratamiento avanzaba, descubrieron de manera inevitable que algunas de las personas recordaban severo abuso sexual en sus hogares, algunas veces por múltiples perpetradores. Mientras pasaba el tiempo, mientras todo esto ocurría muy rápido, algunos sobrevivientes recordaban a sus padres y madres violándolos a ellos y también a sus hermanas y hermanos. Más aún, la violación no era tan secretiva como lo era en las familias donde el incesto era perpetrado solo por un padre. Algunas veces, miembros respetados de la comunidad, políticos de alto rango y profesionales, eran recordados violándolos juntos. Los sobrevivientes recordaron que esta violencia ocurría durante rituales y ceremonias. Algunos, de nuevo, no todos, recordaban acordes religiosos. Ellos recordaban que los aquelarres sostenían estos rituales y que advertencias espirituales ocurrían durante las mismas. Tan pronto como Satán era nombrado, algunas iglesias se involucraron en el proceso de curación. Muchas otras iglesias continúan estando escépticas de que estos abusos existen. Muchos sobrevivientes con los que yo trabajé o hablé observaron que tenían reacciones terribles a las memorias a las que se estaban abriendo paso. Inmediatamente después de que tenían un recuerdo, algunos se volvían suicidas, sentían que estaban volviéndose locos o tenían otro tipo de respuestas extrañas. ¿Por qué reaccionaban de manera tan negativa mientras atisbaban las barreras de la libertad? Estas reacciones los ayudaron a ellos como a sus terapeutas que esto no era solo un fenómeno aislado o una simple tortura física. Un sistema científico avanzado de control mental era el ingrediente principal en el abuso de culto satánico. John Carr, niño asesinado de manera ritual. El proceso de recuperación de las personas se profundizaba y los sobrevivientes y sus terapeutas descubrían más de la disociación y represión natural e impuesta. Algunos sobrevivientes recordaron que el abuso masónico también ocurría. Mientras cada mes pasaba, más y más terapeutas y sobrevivientes recordaban esta conexión.
Algunos recuerdan a sus padres llevándoselos a las reuniones de las logias masónicas y a los rituales que ocurrían bajo la característica de los pisos en blanco y negro. Otros sobrevivientes han hecho trabajos artísticos descubriendo su abuso, en donde signos masónicos y satánicos están intercalados. Algunas de las conversaciones de Anne-Marie Hermann con su padre, el cual corrobora sus recuerdos de haber sido abusada y violada de manera masónica, se publicó en el libro de abuso ritual de Margaret Smith, de la editorial Harper San Francisco, 1993. Muchas de las prácticas masónicas son realizadas dentro de los esquemas del satanismo y han sido reportadas por sobrevivientes de los cultos satánicos, tales como besarse ciertas partes del cuerpo descritas en la página 126. Los dobles niveles subterráneos encajan con lo que algunos sobrevivientes han descrito como sitios de rituales ocultos. Las presencias demoníacas descritas reflejan las experiencias de algunos sobrevivientes del culto satánico. Otra similitud es el uso extenso y exacto de las señales con la mano y movimientos para comunicar mensajes. No hay ningún precedente en la historia para entender el abuso de culto satánico. No es expuesto como el incesto, el alcoholismo, el holocausto, la mafia o los guetos. No sabemos sobre grupos de personas siendo mentalmente controladas viviendo sin una voluntad libre, pero han estado con nosotros desde hace siglos. La Biblia describe las prácticas satánicas, pero no al control mental o la programación con grandes descargas de electroshock que las víctimas de los cultos satánicos sufren. Una de las numerosas razones del por qué las personas son muy renuentes a creer que el satanismo existe es porque no están al tanto de una estructura y de un modelo en la civilización occidental. No es accidente que la conexión masónica con el abuso de culto satánico es muy lento para ser revelado dentro del proceso de la memoria de los sobrevivientes. Las conexiones masónicas traen sobrevivientes al reino del mundo político, en el que los cultos satánicos se encuentran interconectados y muchos de los políticos en puestos de poder pueden estar involucrados con estas prácticas de explotación. El trabajo de David Carrico es uno de los primeros intentos para establecer los fundamentos para comprender la interconexión entre el satanismo y el abuso egipcio masónico satánico. Este tipo de exploración histórica es necesario para colocar la perspectiva del mundo de hoy en día y ayudar a que las personas comprendan las raíces de la actual violencia, conspiración y destrucción. La combinación de los testimonios personales y la investigación tienen que hacer un fuerte impacto incluso entre los dormidos y la sociedad negligente o en negación. La información en este libro es importante. Wendy Hoffman. Introducción por David Carrico. El título de este libro causa varias reacciones. Algunos no pueden ver cómo es que puede haber una conexión entre los sujetos mencionados. Probaremos que no hay ninguna duda en que existe una muy fuerte conexión entre la francmasonería y el satanismo. Examinaremos los rituales y literatura tanto de la francmasonería como del satanismo. Mientras procedemos, comenzaremos a ilustrar la conexión del elemento egipcio y cómo éste encaja en el marco de las cosas dentro de los rituales y las religiones del misterio. El elemento egipcio es el común denominador entre la francmasonería y el satanismo. Nuestro primer libro fue escrito como resultado de examinar las revelaciones personales de las víctimas de abuso ritual satánico desde Evansville, así como otras partes de Estados Unidos. Este es un libro muy rudo y no es para los aprensivos. Exponer los trabajos profundos de Satán puede ser de hecho muy incómodo. Sin embargo, esto es lo que se tendrá que hacer para liberar a los cautivos tal cual lo dicta nuestro Señor. Y no tengan alianza con los trabajos infructuosos de la oscuridad, sino que deben exponerlos. Efesios 5:11. Testimonios personales de víctima de abuso ritual satánico y de aquellos que trabajan con ellos están testificando desde todas partes del país y denunciando la presencia del elemento masónico en sus abusos. Todos estos testimonios juntos, acompañados con la documentación adicional que ha sido obtenida, ciertamente llama para un reescrito de nuestros primeros esfuerzos. Mientras que es verdad que los clérigos, las fuerzas de la ley y los maestros de las escuelas también han sido recurrentemente nombrados por las víctimas de abuso ritual satánico, hay muchas razones que se volverán aparentes en este libro que hacen del elemento masónico muy único. Hay una fuerza coordinada con los crímenes de abuso ritual satánico que parece concatenarlos con las personas justas en los lugares justos y en los tiempos justos. Mientras más es aprendido acerca de cómo los crímenes de abuso ritual satánico son ejecutados,
Se requiere de una gran red mediática como necesidad y la francmasonería puede de manera teórica llenar tal rol. Mientras que la evidencia está aumentando en pos de esta teoría, no es lo suficientemente fuerte para presentar el caso en la corte, y para aquellos de nosotros quienes vivimos en el mundo real, esperamos una investigación seria de la organización de la francmasonería que nos lleve hacia el fondo de su estructura compleja. Hace tiempo hemos renunciado a la idea de ver al diablo enjuiciado y llevado como convicto en una corte humana. De hecho, muchos de los pastores quienes llenan los púlpitos en nuestra tierra no se deciden si Satán existe o no. En el análisis final, la decisión no importa en absoluto. Lo que importa es el hecho de que cada vez que un sobreviviente de abuso ritual satánico se vuelca hacia la fe en Cristo, Satán pierde. Jesús es el Señor y todo y el Dios omnipotente reina. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha dado la fuerza para predicar el Evangelio de los pobres. Él me ha enviado para sanar los corazones rotos, para proclamar la libertad de los cautivos y hacer recuperar la vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos y para proclamar el año aceptable del Señor. Lucas 4, 18, 19. Me congratulo en recomendar de manera muy efusiva y especial la conexión egipcio-masónico-satánica como un exmiembro tanto de una fraternidad ocultista como de una fraternidad masónica que ha elegido ahora servir en su lugar a nuestro Señor Jesucristo. Debo decir que el libro de David Carrico es pionero en muchos sentidos. Captura de manera precisa el mal antiguo que se despliega en las logias y lo trae a colación en los tiempos presentes, ofreciendo soluciones bíblicas. Abrió nuevas líneas de investigación para mí en mis estudios. Yo pienso que este es un poderoso recurso para la persona común que ha sido engañada, para el pastor y trabajador cristiano que desea entender más sobre la masonería, el satanismo y su impacto sobre la gente que se encuentra al servicio del Rey de Reyes, ambos en términos de intercesión, de oraciones y consuelo. Tu fiel sirviente en Jesús, Bill Schnoebelen, autor de Sangre en los marcos de las puertas, Lucifer destronado, Wicca, la pequeña mentira blanca de Satán y Masonería más allá de la luz, coautor de muchos otros libros y fundador de ministerios con un solo acorde. Capítulo 1. Nuestra intención. En este libro presentamos la teoría de que hay una conexión entre el satanismo, los rituales egipcios y la francmasonería. El hecho de que hay una relación intrínseca entre la francmasonería, los rituales egipcios y el abuso ritual satánico es el objeto de este estudio. Quizá exista una conexión entre estas cosas y los crímenes ocultistas es hoy imposible de negar. El asesino de masas apodado el asesino del zodiaco es un triste y claro ejemplo. El asesino satánico se burlaba de sus víctimas por medio de enviar mensajes en código y cartas a los periódicos. Su firma era una cruz dentro de un círculo. Él clamaba que las personas que asesinaba serían sus esclavos en la otra vida, declaró un investigador de la policía. Él tenía un gran conocimiento del ocultismo. Su firma o insignia fue sacada del gran libro egipcio de los muertos, en donde era usado como una insignia de muerte. El convicto hijo de Sam, el asesino David Berkowitz, también declaró en la corte sobre la secta satánica en la que estaba involucrado, la cual estaba fuertemente influenciada por los escritos de Aleister Crowley y de Eliphas Levi. Este culto usaba un juramento de sangre tal como demanda el secretismo de la francmasonería. En un tiempo yo fui miembro de un grupo ocultista. Habiendo jurado bajo el secretismo de pena de muerte, no podía revelar el nombre del grupo y tampoco era mi deseo hacerlo. Este grupo contenía una mezcla de prácticas satánicas, incluyendo las enseñanzas de Aleister Crowley y de Eliphas Levi. Era y es totalmente orientado a la sangre y estoy seguro de que saben lo que eso significa. Las doctrinas del aquelarre se diluían con las antiguas prácticas del druidismo, la orden del amanecer dorado, la magia negra y un buen número de prácticas ominosas y fuera de la ley. El salirse de ahí completamente es imposible, puesto que cada nuevo miembro firma con su propia sangre. Además, cada miembro que es elegido de manera cuidadosa debe proveer una fotografía de toda su familia con su dirección incluida. Estos elementos son usados, si es necesario, como herramientas de chantaje, coerción y eventualmente daño físico si se realiza un intento de traicionar al grupo. La Cueva del Diablo, lugar de reunión del hijo de Sam en el parque Untermeyer donde se realizaban rituales. En su investigación,
de los asesinatos del hijo de Sam, Maury Terry descubrió la evidencia de que el hombre responsable de dirigir el culto que cometió los asesinatos fue un francmasón que utilizaba sus conexiones de negocios para encauzar las metas del culto satánico. Como está registrado en su libro, El mal final, Terry declara: el líder de la cúspide de los niños, no de manera sorprendente, se dice que es un abogado que trataba con bienes raíces, o un hombre de bienes raíces que tenía un título de abogado. Se decía también que el líder de los niños era un masón, de rango desconocido, y que había sido dueño o albergaba a perros. Berkowitz, de manera ocasional, vigilaba a los perros del tipo. Este hombre, cuyos múltiples e intrincados detalles fueron proveídos, se alega que fue el responsable de dirigir el grupo que cometió los asesinatos del hijo de Sam y otros crímenes violentos. También estaremos resintiendo la teoría de que mucho del abuso ritual, satánico y sexual de los niños de hoy pueden provenir de sociedades secretas que practican rituales masónicos y egipcios. Tales cultos pseudomasónicos han estado presentes por un buen tiempo y tienen un largo historial de violencia. Si hacemos bien nuestro trabajo, usted tendrá una advertencia y compasión por los niños quienes están sufriendo en las manos de satanistas alrededor del mundo. Debemos rezar muy fuerte para que los oficiales de la ley estén al tanto de este problema y aprendan cómo poner a estos infames criminales tras las rejas. Tal fue el caso del condado de Dade en Florida con Frank Fuster. Los cargos que fueron hechos en contra de Fuster son muy perturbadores. Hay 16 cargos actuales contra Fuster. Él fue acusado de 8 cargos separados de agresión sexual y 7 asaltos lascivos. El último que se le imputó fue un cargo de asalto agravado cometido contra 21 niños. El litigante argumenta que Fuster intentó en numerosas ocasiones amenazar a los niños usando máscaras, haciendo amenazas verbales, danzando desnudo, tocándole los órganos sexuales, defecando y orinando en presencia de los niños, administrándoles drogas, confinarlos en contra de su voluntad y obligándolos a comer excremento. Frank Fuster y su esposa Iliana en el juicio. Iliana Fuster clama que Frank la golpeaba en bases regulares para la sumisión y decía que Frank de manera constante intentaba meterle una cruz por el recto, que la drogaba todas las noches, la amarraba, la amenazaba con un taladro y la obligaba a tener sexo oral y darles drogas a los niños. No hay duda de que al leer esto el lector se debe sentir perturbado e incómodo, y así debe ser. Tal vez tú, así como otros, dirán que no quieren escuchar nada de esto, pero necesitas escuchar sobre esto, hasta que todos estemos al tanto de esto, y desafortunadamente, aunque estemos al tanto de ello, muchos niños inocentes continuarán sufriendo en las manos de estos satanistas y a menudo en las manos de las autoridades. Muchos se rehúsan a creer en estas revelaciones, y esta falta de creencia es parte del plan de Satán, debido a que el crimen es tan cruel e infame que nadie creería que cosas como esta pudiesen ocurrirle a niños pequeños e inocentes. El caso de Frank Fuster, quien era la cabeza de un centro de cuidado de niños en su comunidad, fue horrible por decirlo menos. Fuster, antes de ser encerrado por este incidente, ya había sido juzgado por el asesinato de un hombre y el haber abusado sexualmente de una niña. Ahora, con esos antecedentes, el tipo va y funda un centro de cuidado para niños y la bomba explota. Aunque los abogados de Fuster trataron de echar por la borda las alegaciones sacando de contexto los dichos de los niños, la comunidad metió presión en contra de todos estos abusos. Desgraciadamente, el abuso ritual satánico no es tratado de la misma manera cuando de abrir los oídos del público se trata. Solo imaginen cómo se deben sentir los niños cuando alguien quien supuestamente está ahí para protegerlos de que nadie les haga daño y encima no son creídos por las autoridades. Muchas veces los niños y las madres son dejadas a merced de un sistema que no los protege. Con esperanza, nuestros esfuerzos darán frutos para prevenir rituales en casas de centro de cuidado para niños, para evitar que las víctimas digan como dijo una víctima de Foster, la casa en la que Dios no podía ver. Frank Fuster fue declarado culpable y no va a ser elegido para apelación hasta el año 2150. Desde que está en prisión, Fuster ha intentado matar a su esposa por medio de ofrecerle a un hombre los videos de los rituales que hacía con los niños. Frank Fuster es uno de los muchos casos que nos recuerdan que el abuso ritual satánico sí ocurre. La exposición y condena de Frank Fuster tuvo grandes repercusiones. Los padres al principio reaccionaron con shock, culpa y negación.
Los oficiales gubernamentales en Florida reaccionaron de manera fuerte a la gran publicidad de la noticia en los medios por medio de unir a las fuerzas del orden, legislar por castigos más potentes y de mencionar en la campaña presidencial de las elecciones de 1984 los abusos contra los niños. Una gran marejada de atención mediática trajo a la luz por lo menos a otros 14 casos de abusos de niños que terminaron en arrestos. 40 guarderías ilegales fueron cerradas en cuestión de semanas. Una sesión de emergencia en la legislatura fue sostenida en 1985 y 40 actas concernientes a la protección de los niños fueron introducidas. Durante la lectura de este libro, la naturaleza de la francmasonería anticrística será revelada a muchos, incluso aquellos masones que encuentran al satanismo y al abuso de niños repulsivo, son culpables de participar en rituales paganos y ocultistas y de alimentar y propagar un sistema que puede proveer una cloaca de secretismo para asuntos oscuros. Capítulo 2. Las religiones del misterio. En este capítulo examinaremos las religiones del misterio paganas, las cuales tienen su origen en la antigua Babilonia. Los misterios paganos serán usados por Satán en los tiempos finales como la columna vertebral de la iglesia apóstata que está profetizada en las Escrituras. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía los 7 sellos y me habló diciéndome: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta de Babilonia que se sienta sobre muchas aguas, en la cual los reyes de la tierra han fornicado y los habitantes de la tierra han sido embriagados con el vino de su fornicación. Y me llevó entonces a un lugar salvaje, en donde observé a una mujer sentada en una bestia de color escarlata, llena de nombres con blasfemias, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba ataviada de púrpura y color escarlata, y decorada con oro, piedras preciosas y perlas, la cual sostenía una copa de oro llena de abominaciones con la suciedad de su fornicación. Y delante de su frente había escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a las mujeres emborrachadas con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la miré, me pregunté con gran admiración. Ahora, para nuestro estudio, examinemos lo que la gran enciclopedia de la francmasonería de Albert Mackey declara. Cada uno de los dioses paganos, dice Warburton, ha, además del público, rendido un culto de adoración secreto, el cual le rinde pleitesía, en la cual ninguno era admitido hasta que pasaran por un proceso llamado iniciación. Este fenómeno secreto fueron llamados los misterios. Esta declaración establece que, en efecto, en adición a los cultos públicos, la persona común podría asistir a juntas secretas donde iba a ser iniciado, en reuniones celebradas en áreas aisladas, en donde nadie era admitido sino aquellos que habían sido previamente preparados por una ceremonia llamada iniciación, celebrada en áreas como cuevas y tras puertas cerradas. Las antiguas religiones del misterio funcionan de la misma manera en la que funcionan las modernas sociedades secretas, en la que los miembros puestos bajo juramento no deben de decir lo que sucede en tales juntas. Esto ciertamente parece una extraña forma de operar. Si lo que hacen es tan maravilloso y positivo, ¿por qué hacerlo a puertas cerradas y guardar juramentos so pena de sufrir los peores castigos? ¿Por qué mantener en secreto cuestiones divinas y no compartirlas con el resto para que todos las conozcan? Pero sus razones ciertamente no tienen nada que ver con Dios. Si rastreamos a las religiones del misterio de regreso a sus orígenes, podemos comprender de manera sencilla por qué tienen que hacer lo que hacen bajo el velo del secreto. Estas no son las vías del conocimiento ni de la adoración al Dios verdadero. Él desea ser amado en público y que todos escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 45:19. Yo no he hablado en secreto, ni me he reunido en los oscuros lugares de la tierra. Yo no he dicho que no a la semilla de Jacob. Yo, el Señor, hablo con justicia. Yo declaro las cosas que son justas. Juan 18:20. Jesús les contestó: yo le hablo solamente al mundo. Yo enseño incluso en la sinagoga y en el templo, donde los judíos siempre estoy y no tengo nada que decir en secreto. El origen de las religiones del misterio. Para ir hacia el mismísimo principio de las religiones del misterio, debemos de entender a un hombre llamado Nimrod. La Biblia habla sobre Nimrod en el capítulo 10 del Génesis como un miembro de la familia de Ham, uno de los hijos de Noé. Génesis 10:6. Y los hijos de Ham, Cuch y Misraim, Put y Canaán.
y los hijos de Cuch, Seba y Jabilá y Sabtá y Ramá y Sabtechá, y los hijos de Ramá, Sheba y Dedán. Y Nimrod comenzó a ser el poderoso en la tierra. Él era un poderoso cazador antes de que el Señor. Y el comienzo de su reinado fue Babel y Erech y Akkad y Calnet en la tierra de Shinar. De acuerdo con el historiador Flavio Josefo, Nimrod fue el nombre que fue responsable de la construcción de la Torre de Babel. Este fue el primer intento del hombre en establecer un nuevo gobierno mundial y un sistema de religión única en oposición a Dios. Fue Nimrod quien incitó a los hombres en realizar tal afrenta contra Dios. Él era el nieto de Ham, el hijo de Noé, un hombre calvo y de mano dura. Él los persuadió pero no para atribuirse como Dios, sino como medio para que todos alcanzasen la felicidad, pero al mismo tiempo hacerles saber que fue bajo su batuta que alcanzaron tal felicidad. Él cambió gradualmente el gobierno en una tiranía, viendo que no había otra manera de volver a los hombres contra el miedo de Dios, y los sometió a una dependencia constante bajo su poder. Él dijo también que iba a tomar venganza contra Dios, y dijo que si tenía pensado ahogar de nuevo al mundo, él construiría una torre tan alta que las aguas no pudieran alcanzarla y que se vengaría de Dios destruyendo a sus antepasados. Dios no quería un nuevo gobierno mundial o un nuevo orden mundial gobernado por la tiranía y la opresión del hombre, pero fue su voluntad que las naciones de la tierra se dividieran por el mundo. En Génesis 10:25 observamos el primer intento de Dios de dividir a las personas de la tierra en naciones. Génesis 10:25. Y a partir de Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, y en sus días la tierra fue dividida, y el nombre de su hermano fue Joctán. El expositor Robert Candish comenta sobre Génesis 10:25. Eber recibió la comisión de Dios de dividir a la tierra entre ellos, para anunciar a las numerosas tribus y sus familiares sus cuernos designados, y para inclinarse como en un mapa las distintas rutas y destinaciones. Este cargo fue el que ejecutó, y en memoria de tan remarcable transacción le dio el nombre de Peleg, que significa división, a su hijo, nacido por el tiempo en el que tomó lugar. El plan de Nimrod de elevarse tan alto hasta el trono de Dios fracasó porque éste hizo confundir los lenguajes, y entonces no pudieron ponerse de acuerdo en la construcción de la Torre de Babel, viniéndose abajo el proyecto. Génesis 7:8. Vamos, bajemos y confundamos su lenguaje, para que no puedan entender los razonamientos del otro, por lo que el Señor los esparció de allí hacia la faz de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. La Biblia también nos advierte de que algún día el sueño de Nimrod por un gobierno mundial o una religión mundial será completado en torno a la figura de lo que las Escrituras llaman la bestia. Revelaciones 13:7-8. Y se le dio el poder de hacer la guerra contra los santos y de superarlos, y se le dio el poder sobre todas las tribus, lenguas y naciones, y todo el que yacía en la tierra lo adoraría, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y se encuentran muertos de la fundación del mundo. Nimrod fue aparentemente asesinado debido a su abierta y pública demostración de maldad e insanidad. Aquí subyace la razón real para el establecimiento de las religiones secretas del misterio. No fueron creadas bajo ningún deseo de esparcir la palabra de Dios, sino a partir de protegerse a sí mismos del escrutinio y los clamores públicos y de retribución debido a los actos perversos que estaba cometiendo. El siguiente comentario es del reverendo Alexander Hislop a partir de su libro Las dos Babilonias. Parece ser ahora que sólo cuando el héroe fue muerto, fue desafiado cuando se establecieron las religiones del misterio. La anterior forma de apostasía durante la vida de Nimrod parece haber sido abierta y pública. Ahora fue evidente que salir al público no está sometido a discusión. En la historia de la francmasonería, publicada por la Compañía de Historia Masónica y de su intento temprano de establecer un nuevo orden mundial, se ganó una distinción de ser llamado el primer gran maestre. Vemos entonces que los masones de los presentes días están errados cuando hacen a Babel o Babilonia el símbolo de la oscuridad intelectual, y suponer que la llama de la francmasonería fue apagada por un tiempo, solo para renacer después en el templo de Salomón. Y de nuevo, la historia del arte reivindica su carácter y reviste correctamente el hecho histórico en lenguaje simbólico cuando retrata a Babilonia,
la cual fue sin duda la fuente de todas las ciencias semíticas y la arquitectura, así como también el lugar de nacimiento de toda la masonería operativa. El sentimiento universal de los masones hasta nuestros días es el de conferir sobre Salomón, rey de Israel, el honor de ser el primer gran maestre, pero la leyenda del arte había fermentado mucho antes, de manera punitiva, en lo que respecta al templo y a la alcurnia. Tal título recae sin duda en Nimrod, el rey de Babilonia y de Asiria. El arte ha reconocido desde hace mucho tiempo en ambas formas de leyenda a Nimrod como un gran masón. Ni las vituperaciones de Josefo, ni las leyendas escandalosas de los orientalistas han tenido el más mínimo efecto en la estimación aparente de tan notable monarca, fundador de naciones y constructor de ciudades. Mientras el reino antiguo de Babilonia cayó, su religión conquistó el mundo y se esparció por doquier llevando su sistema de maldad por el planeta. Una vez más, del libro de Hislop, Las dos Babilonias, leemos: sería fácilmente percibido que en estas circunstancias, si la idolatría iba a continuar sobre todas las cosas y se disponía a ir un paso más adelante, sería indispensable que funcionase en secreto. El terror de una ejecución infligido por alguien tan poderoso como Nimrod hacía necesario que, por un tiempo por decirlo menos, la precaución extrema fuera necesaria. En estas circunstancias comenzó entonces el sistema del misterio, el cual, teniendo a Babilonia como epicentro, se esparció al mundo. En estos misterios, bajo el sello del secreto y la sanción de un juramento, y por los medios de todos los recursos de la magia, los hombres son llevados de manera gradual hacia la idolatría que había sido suprimida de manera pública, mientras que nuevas características son añadidas a tal idolatría para hacerla aún más blasfema que antes. Esta religión del misterio, cuyas raíces se establecen en el antiguo reino de Babilonia, es llevada a cabo por muchos grupos hoy en día también. Inclusive en estos primerizos estados, la forma satánica de adoración contiene los adornos de lo que conocemos como satanismo moderno, los cuales son símbolos ocultistas y fuegos rituales, candeleros y otra parafernalia ocultista. Los comentarios del libro de Woodrow, La religión del misterio de Babilonia. Mucha de la adoración babilónica era llevada a cabo a través de símbolos misteriosos. Era una religión del misterio. Desde que el derrotado Nimrod se creía que era el dios solar, el fuego era considerado como una representación de la tierra. Además, como pronto veremos, candeleros y piras de fuego eran encendidas en su honor. En otras formas era simbolizada por imágenes solares, peces, árboles, pilares y animales. Vemos otra conexión entre las antiguas religiones del misterio y el satanismo moderno al aprender de la autoridad masónica de Albert Pike, quien afirma que las religiones del misterio eran celebradas en el solsticio de otoño y en el solsticio de primavera, 2 días que también son celebrados por los satanistas modernos como fiestas satánicas. Citando a partir del libro de Albert Pike leemos: celebramos los augustos misterios de Cere y Perséfone, dijo el emperador Julián en el solsticio de otoño, para obtener de los dioses lo que el alma, para que el alma no experimente la acción maligna de los poderes de la oscuridad en lo que está a punto de tener influencia y gobernar la naturaleza. Ezequiel habla de los festivales de Adonis bajo el nombre de aquellos de Tammuz, una deidad asiria, donde cada año las mujeres eran lloradas, sentadas en la puerta de sus duelos. Estos misterios, como los otros, eran celebrados en la primavera, en el solsticio de verano, cuando él era restaurado a la vida, en cuyo tiempo, cuando era instituido, el sol, Adón, amo o maestro, estaba en el signo de Tauro, en el domicilio de Venus. En adición con los datos dados aquí, el cumpleaños de un miembro del culto era considerado una festividad especial. El calendario satánico gira cada 28 años, culminando en una serie de celebraciones de un año de duración llamado el Festival de la Bestia. El último Festival de la Bestia ocurrió en el 2009. La siguiente declaración de Albert Pike muestra que la naturaleza satánica de las religiones del misterio puede ser de nuevo vista. Albert Pike: los poderes reverenciados en los misterios son todos en realidad dioses de la naturaleza. Los orígenes paganos de la francmasonería se vuelven aparentes si examinamos las fotos de los dioses paganos. A estas fotos se les detalla con la siguiente explicación. Krause da un amplio ejemplo de pruebas de que los colegios de artesanos
hacían del uso de los símbolos derivados de la implementación y usos de su arte. Sería de hecho extraño si, con tal educación, los diversos artesanos han fallado en imbuir sus intercambios con el mismo espíritu simbólico que fue irradiado en todos sus ritos religiosos y en sus hechos públicos y privados. En Plates 1 y 2, página 1719 y 1720, se nos han enseñado algunos de los símbolos usados por los antiguos en sus mitologías y que fueron copiadas de Calmet, y ahí mismo tenemos una descripción de cada uno. De acuerdo con la Biblia, la adoración de los ídolos y otros dioses nos traen en concurrencia con demonios. 1 Corintios 10, 19, 20. Yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, ellos las sacrifican a los diablos y no a Dios, y yo digo que no tienen que tener camaradería con los diablos. En las religiones del misterio, un sistema establecido para atraer a la gente hacia un contacto directo con demonios y adoctrinarnos en las artes ocultas, esto se hace claro. Capítulo 3. La francmasonería y el sacrificio humano. En este capítulo examinaremos la conexión entre la francmasonería y el sacrificio humano. Haremos esto simplemente presentando documentación y conclusiones obvias. Hemos elegido varios libros masónicos los cuales estaremos citando, así como también estaremos examinando historias referentes dentro de la francmasonería y las religiones del misterio. Para ser precisos, estudiaremos en el mejor lugar de la Tierra para comprender estos análisis, a partir de un libro escrito por un francmasón. Por favor, tenga en cuenta que lo que estaremos estudiando es muy gráfico y puede resultar muy ofensivo para la mayoría de las gentes. De acuerdo con Joseph Ford Newton, la masonería es el descendiente espiritual de los misterios. Joseph Ford Newton era un masón grado 33 quien servía como gran capellán de la Gran Logia de Iowa y como gran prelado del campamento de los Caballeros Templarios de los Estados Unidos. En su libro Los Constructores, él establece: la masonería se mantiene en esta tradición, y si no dijéramos que está relacionada de manera histórica con estas órdenes antiguas, como su descendiente espiritual, y hace el mismo el ministerio en nuestra edad, como lo hacía en el ministerio del mundo antiguo. En su libro El significado de la masonería, de W. L. Wilmshurst, gran registrador provincial de West Yorks, hace la siguiente declaración: se mantiene entre el mismo arte, ya sea que establezca su propia herencia o como sucesor en la línea de los antiguos misterios y la enseñanza del conocimiento, o si falla en hacerlo, pasará por el inevitable destino de todo lo que no es sino forma del cual su espíritu original ha partido. El libro Francmasonería y su significado oculto, de George H. Steinmetz, publicado por Publicaciones McCoy y la Compañía de Suplementos Masónicos, llama a las enseñanzas de los misterios el pariente real de la francmasonería y clama que la francmasonería es la reencarnación de los misterios. Si la francmasonería es la actual descendiente de, o si uno prefiere el término de reencarnación de los misterios, volviendo a sus bases del velo de la alegoría, entonces debe de haber conciliada una profunda verdad que se expande a las varias lecturas de los grados. Es a partir de este libro, El espíritu de la masonería, de Foster Bailey, del cual tomaremos una cita concerniente a la masonería y a las religiones del misterio. Bailey tácitamente dice que la masonería está llevando el trabajo de las antiguas escuelas de los misterios. El estudio de las realidades espirituales encontradas en la masonería revelan que hemos perpetuado e incrementado la esencia principal de las antiguas escuelas del misterio, las cuales han existido desde las edades más tempranas. La autoridad masónica Albert Pike escribió: los misterios, como la simbología de la francmasonería, no son más que imágenes de las elocuentes alegorías de la naturaleza. La masonería, sucesora de los misterios, aún sigue los antiguos métodos de enseñanza. Sus ceremonias son como los antiguos shows místicos, no la lectura de un ensayo, sino la apertura de un problema, que requiere de investigación y que constituye una filosofía del arco expositor. El francmasón Albert Churchwood escribió en su libro La conexión entre la francmasonería y la religión de Babilonia: los secretos que estos masones tienen derivan de la magia de los caldeos. La siguiente documentación, un juramento masónico, el juramento de Nimrod,
proviene también del libro de Churchward, juramento de Nimrod, aprendiz de primer grado. Yo, dice el nombre de la persona, en la presencia de El Shaddai y su gran asamblea de francmasones, ásperos masones, pizarreros, muralistas, artesanos de la cal y ladrilleros, prometo y declaro que ni ahora ni nunca, por ninguna circunstancia directa o indirectamente, escribiré, imprimiré, cortaré, publicaré, marcaré, revelaré o haré conocidos alguna parte o partes de los secretos concilios y privilegios de la gran fraternidad de la hermandad de la francmasonería, de los que se me harán partícipes en cualquier momento o a partir de este momento. La penalidad por romper este gran juramento será la pérdida de mi vida. Seré marcado con la insignia de los traidores y asesinado de acuerdo con las tradiciones antiguas, siendo degollado. Mi cuerpo será enterrado en las rugosas arenas frente al mar, donde la marea sube y baja para que mi alma no pueda tener nunca descanso alguno. El candidato firma el pacto. Entonces ayúdame, El Shaddai, y los contenidos sagrados de este libro. La logia masónica de Indiana no hace ningún esfuerzo en esconder esta conexión con las religiones del misterio. Abiertamente declara la conexión con las religiones del misterio. El Maestro Masón, un libro autorizado por la Gran Logia de AMF de Indiana y compilado por el Comité de Educación Masónica, muestra claramente la conexión entre Hiram Abiff y las religiones del misterio. La idea que subyace detrás de la leyenda hirámica es tan vieja como el pensamiento religioso entre los hombres. Los mismos elementos existen en la historia de Osiris, el cual fue celebrado por los egipcios en sus antiguos templos. Los antiguos persas lo contaron con su dios Mitras, su dios héroe. En Siria, los misterios dionisíacos contienen los mismos elementos en la historia de Dionisio. Para los romanos, Baco era el dios que vivía y moría de nuevo. También se encuentra la historia de Tammuz, más antigua aún que estas. Todas estas son referidas como los antiguos misterios. Eran celebrados por las sociedades secretas, muchas como la nuestra, con ceremonias alegóricas durante las cuales el iniciado avanzaba de un grado hacia otro dentro de estas viejas sociedades. Lean estas historias antiguas por ustedes mismos y maravíllense de cómo hombres de todas las edades han enseñado estas grandes verdades de la misma manera efectiva. El libro del maestro masón citado arriba reta a los francmasones a que lean estas historias de estas religiones antiguas del misterio para ver cómo enseñan las mismas grandes verdades en la francmasonería. La verdad es que las religiones del misterio fueron las enemigas de la Iglesia en los tiempos del Nuevo Testamento. Eran paganas y satánicas, repletas de rituales que contenían perversiones sexuales e incluso sacrificios humanos. En la cita previa, la logia de Indiana declara orgullosamente que Hiram Abiff tenía una relación directa con Tammuz, el cual fue claramente denunciado como una abominación por los profetas del Antiguo Testamento. Ezequiel 8:13-14. Y él me dijo, voltea a verlos de nuevo y presenciarás más grandes abominaciones que ellos realizan. Después, él me condujo delante de las compuertas de la casa de los dioses, la cual se encontraba al norte, y presencié que había una mujer llorando por Tammuz. Hemos visto cómo el pasaje de Ezequiel condena este tipo de ritos como una abominación para el Señor. Hemos leído cómo la logia de Indiana conoce de la conexión de Hiram Abiff con Tammuz. Sin embargo, hemos conocido a muchos francmasones que claman ser cristianos, quienes defienden orgullosamente su membresía en la logia masónica. La idea de tal escenario es realmente increíble. Otros autores masónicos se congratulan también sobre la conexión entre la francmasonería y los antiguos misterios, la sabiduría antigua, el ocultismo, etc. Henry C. Clausen, grado 33, gran comandante soberano, dijo en su libro de Tus místicos poderes sorprendentes: un nuevo día está naciendo para la francmasonería. A partir de la insuficiencia de la teología moderna, la desesperanza del materialismo y la esterilidad de la filosofía académica, los hombres se están volcando hacia esas verdades perpetuas que se enlazan a los antiguos misterios arcanos. El masón S.R. Parchment declara en su libro La antigua masonería operativa: los hierofantes de la ciencia universal y de la filosofía sublime enseñaron los grandes misterios de Egipto, la India, Persia, Caldea y otras naciones de la antigüedad, revelando ciertos secretos pertenecientes a las fuerzas más finas de la naturaleza de ciertos candidatos, quienes son dignos y están calificados.
Estos fieles fueron construidos e instruidos también en la doctrina de la hermandad universal y finalmente iniciados en la conciencia de yo soy aquel que yo soy. Estas ideas son las marcas, tradiciones y costumbres de la masonería operativa y nada más. El masón R. Swinburne Clymer declara en la introducción de su libro El misticismo de la masonería: hay en efecto muchas razones por el que este volumen debe ser generosamente esparcido entre las clases de estudiantes del ocultismo y el misticismo, en especial los de los miembros de los cuerpos masónicos. La vasta mayoría de los masones sonríen con escarnio cuando el término ciencia oculta es utilizado en conexión con los misterios, pero, a pesar de esto, de no ser por las fraternidades ocultistas, la masonería no hubiera existido. Es el deber de todo masón sincero, el cual está interesado en el espíritu de las enseñanzas de este orden, el estudiar de manera generosa la filosofía de los maestros, los cuales reconstruyeron la antigua sabiduría que se ajusta a sus necesidades, y al hacerlo, guiar sus acciones en todos los asuntos de la vida que han sido preparados para su entrada en el salón de la gran logia, donde deberá rendir cuenta de todos sus actos y en cambio recibir su marca. Y también del mismo libro dice: toda la masonería del pasado lidia grandemente con las éticas y el simbolismo de los antiguos misterios. Si los masones de la edad presente buscan el espíritu del simbolismo en el cual están basados los grados, los más grandes logros del conocimiento y la reconstrucción serán posibles y los misterios conciliados en los grandes misterios de la antigüedad serán recuperados por ellos. Otro autor masónico, J. D. Bock, grado 32, hace estas afirmaciones en la introducción de su libro Simbolismo de la masonería mística. La francmasonería está moldeada en el plan de los antiguos misterios, con sus glifos y sus alegorías, y esto no es mera coincidencia. Los paralelismos están moldeados muy de cerca. En su libro Un puente hacia la luz, publicado por el Concilio Supremo de los Estados Unidos, escrito por el francmasón grado 32 Rex R. Hutchins, habla sobre el grado 23 del rito escocés francmasónico. Aquí comenzamos con las iniciaciones simbólicas dentro de los misterios practicados por los antiguos, de la cual la masonería ha obtenido sus grandes verdades. El masón grado 32, el reverendo Charles H. Bale, habla sobre uno de los ritos de la Logia Azul en su libro Misterios Antiguos y Masonería Moderna, el rito de la circunvalación. El rito de nuevo conecta a la francmasonería con los antiguos misterios. Consiste en una procesión formal alrededor del altar y originalmente alude al actual trayecto del sol, el cual va de este a oeste. En la antigua Grecia, los sacerdotes durante los ritos de sacrificio caminaban 3 veces alrededor del altar mientras entonaban un himno sagrado, el cual estaba dividido en 3 partes, y cada parte debía de ser cantada en cierto punto de la procesión. La analogía entre esta práctica de los antiguos con las recitaciones de los pasajes en las escrituras de la circunvalación masónica es muy aparente. Otro autor masónico, Lynn F. Perkins, declara: en un punto en el ritual de referencia se estipula que está hecho para los misterios ocultos de la antigua francmasonería. Si no hubiese otras referencias o alusiones, este por sí solo sería suficiente para ilustrar que cualquier persona informada entendería que la masonería especulativa moderna está fundada en la antigua sabiduría de las llamadas escuelas del misterio, que son conocidas que existieron en el antiguo Egipto, en Persia, la India, el Tíbet, Palestina, Asia Menor, Grecia e Italia. Creemos que la documentación anterior será suficiente para establecer en las mentes de las personas honestas y de buen corazón que hay un potente enlace entre la logia masónica y las religiones del misterio. No porque lo digamos, sino porque hemos leído el testimonio de las mismas autoridades masónicas. Es claro que hay hombres que están utilizando la logia masónica moderna para llevar a cabo el trabajo de las antiguas religiones del misterio. Esta es la copa de la abominación de la cual los cristianos no pueden beber. Revelaciones 18:2-5. Y él lloró grandemente con una potente voz diciendo: Babilonia la grande ha caído y se ha convertido en habitación de diablos y la fortaleza de todo espíritu maligno y una jaula de aves odiosas e impuras. Todas las naciones han bebido la ira del vino de su fornicación y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella y los mercaderes de la tierra han amasado sus riquezas a través de la abundancia de sus delicadezas.
y escuché otra voz desde el cielo diciendo: apártense de ella, mi gente, no tomen parte de sus pecados y así no recibirán sus plagas, ya que sus pecados han alcanzado el cielo y Dios recuerda sus iniquidades. El enlace entre los sacrificios humanos y las religiones del misterio puede establecerse más allá del límite de toda duda. Las siguientes descripciones de los ritos de Dionisio, los cuales el lector puede consultar en orden de expandir el conocimiento en el artículo de esta web titulado Los orígenes satánicos del teatro, son muy similares a las historias que son narradas en los presentes días por los sobrevivientes de culto satánicos. Dionisio. En la mitología clásica es el dios del vino y de la fertilidad. Su culto se extendió en Tracia, donde las mujeres de Tracia se entregaban de manera particular en ritos orgiásticos. Las mujeres abandonaban sus hogares y salían gimiendo hacia las colinas y los bosques, danzando y agitando sus antorchas. En el frenesí de su pasión, capturaban y despellejaban animales, algunas veces incluso niños, y devoraban su carne, y así adquirían una comunión con la divinidad. Religiones del misterio. Ciertas religiones paganas recibían a sus iniciados mediante ritos secretos que no eran divulgados de manera pública. El conocimiento secreto que el iniciado adquiría le aseguraba ventajas en su vida presente y en la vida después de la muerte. Los misterios dionisíacos fueron observados en distintas partes. Las ceremonias que eran orgiásticas requerían que se bebiera del vino sagrado, el consumo de carne cruda de un animal sacrificado y la succión de su sangre. El propósito final del culto era asegurar una especie de inmoralidad. En Siria, los misterios incluían el mito de la vegetación, que se centraban en Adonis, el consorte de la diosa de la naturaleza, la cual muere y renace. Los misterios egipcios de Isis y Osiris fueron populares a través del mundo grecorromano. Una vez más nos sentimos en la necesidad de disculparnos por la naturaleza ofensiva de las citas. Sin embargo, mientras el hombre continúe defendiendo la francmasonería como algo compatible con el cristianismo, nos sentimos aún más comprometidos en exponer los hechos a la luz para retar a los francmasones que practican el cristianismo para justificar su membresía en una organización que admite su asociación con las religiones del misterio. J.S.M. Ward explica en su libro ¿Quién era Hiram Abiff? Cómo la francmasonería evolucionó a partir de los grandes ritos del misterio y también conecta estos ritos con los cultos de la fertilidad y también con las blasfemas ceremonias de muerte y resurrección de la doncella del inframundo. A partir de estos crueles comienzos evolucionaron los grandes ritos del misterio y la francmasonería misma, donde los hombres se les adoctrinaba en la sabiduría de la resurrección del alma y de la vida más allá de la tumba. Todos estos ritos primitivos están asociados con el culto de la fertilidad y en el caso de las mujeres, los ritos se desarrollaron en una representación de la muerte y resurrección de la doncella del inframundo llamada por los griegos Perséfone, también conocida como la dama de las flores. Tal como en los hombres se encontraba el espíritu masculino de la vegetación, Tamuz, el cual predominó a través de tales sociedades, así como algunos de los grandes misterios, y los rosacrucianos evolucionaron. Habiendo establecido el punto entre estos dos conectores, estableceremos la posibilidad de la conexión entre la francmasonería y el sacrificio humano. Comenzaremos con la pregunta: ¿los francmasones saben que hay una conexión entre las religiones del misterio y el sacrificio humano? La respuesta a esa pregunta es: algunos masones definitivamente saben sobre las religiones del misterio y el sacrificio humano. Para probar este punto citaremos a partir del libro escrito por el francmasón J.S.M. Ward, ¿Quién era Hiram Abiff? En este libro, Ward describe un ritual de sacrificio humano y canibalismo y después procede a describir a aquellos involucrados que estaban en la vía del verdadero conocimiento para recibir luz del Maestro Supremo. A la vista de estos ritos, mis lectores deben tener en cuenta que el hecho de que en el siglo XVI los mexicanos continuaban sacrificando hombres como representativos de los dioses. Entre ellos estaba uno que representaba a Quetzalcóatl, el dios que llevaba orejas de maíz en su cabello y que se corresponde con el preservador en otras tierras. Muchas leyendas curiosas hablan en relación a este dios, quien, de acuerdo a una fuente, fue asesinado por otros 3 dioses.
Es, sin embargo, un hecho significativo de que cada año un hombre era elegido 40 días antes de la fecha del festival que representaba a este dios y era vestido con su indumentaria, la cual incluía un cetro en forma de hoz. Él era bañado en un lago y luego vestido con túnicas reales y divinas. Al final de estos 40 días, él era degollado y su corazón era extraído de su cuerpo, el cual los adoradores comían después. Esto, además de realizar una serie de cruentos sacrificios humanos, los cuales terminaban en un festín caníbal, los sacerdotes del antiguo México solemnemente entonaban un sermón exaltando su código de moral más sagrado. Ellos se recostaban mientras clamaban que el rebaño se comportase de forma amable y caritativa. Ellos debían llevar una vida quieta y humilde, libre del mal e inclinada hacia el bien. Finalmente, advertían del final de que les esperaba a los malignos en la vida del más allá, mientras que exaltaban las glorias y las delicias del paraíso. ¿De dónde sacaban los sacerdotes mexicanos tales lecciones morales? No solamente de la ceremonia de la cual ellos formaban parte. ¿No muestra esto que el supremo maestro de todo envía mensajes de luz incluso a sus niños más atrasados y de esa manera los dirige de estado en estado hacia el verdadero conocimiento? La cita superior del autor, que está implicando que el supremo maestro del todo, Dios, envía mensajes de luz después de tales sacrificios humanos cruentos, es ridícula. Nosotros sentimos que no es la verdadera luz de Dios la cual los hace arrodillarse y arrepentirse en el pecado. En la siguiente cita, Ward describe la horripilante verdad que tomaba lugar en el culto a Adonis. Más tarde, en el mismo capítulo, Ward orgullosamente concuerda que la francmasonería es descendiente del culto de Adonis. La costumbre de sacrificar animales por medio de colgarlos para después apuñalarlos se esparció por Asia Menor y en la misma Heliópolis las víctimas eran colgadas en un árbol antes de que fueran quemadas. Vemos aquí que hay entonces información abundante, la cual muestra que en muchas áreas los representativos humanos de Adonis perecieron por medio de ser atados a un árbol y apuñalados, y un árbol de hecho está comúnmente asociado con el sacrificio, no importando si la víctima era degollada o, como en Heliópolis, quemada. Permítasenos ahora pasar al método de cortar el miembro masculino hasta que éste se desangre hasta morir. La lenta crueldad de este método parece bastante temprano para haberlo llevado a su mitigación, y el rito se desarrolla en dos direcciones. Ya sea si la víctima perdió su órgano viril, deteniéndose la hemorragia, o un método más expedito fuese adoptado para causar la muerte, usualmente con el apuñalamiento. Es sin embargo digno de mencionar que el culto del dios de la vegetación fue y es por mucho más expandido que el culto del dios individual Adonis. Aunque este hecho no afecte las dos argumentaciones, debo mostrarle que la francmasonería es descendiente del culto de Adonis. Tenemos que recordarle que el libro de Ward citado arriba es distribuido por Publicaciones McCoy y la Compañía de Suplementos Masónicos. El francmasón Ward tiene un conocimiento completo de la tortura, las perversiones sexuales y los rituales de los sacrificios humanos y claramente admite que la masonería es descendiente del culto de Adonis. En esta escultura los jóvenes sacerdotes o dioses sostienen un hacha de 2 cabezas en su mano izquierda, lo cual nos recuerda el uso del símbolo de Sandán y del martillo masónico. En su mano derecha tiene una barra masónica, la cual termina en una muñeca sin brazos, con el símbolo de las cruces enrejadas en forma de óvalo en lugar de la cabeza, lo cual por supuesto indica su conexión cercana con las dos deidades de la fertilidad. Es sin ninguna duda el hijo y amante de Astarte, mientras que la deidad barbuda representa a Moloch o a Dios en su aspecto de amante formal. La asociación de la cabra con la francmasonería no viene de la conjetura salvaje de los antimasones, sino de algunas tradiciones sólidas. Hablando de las esculturas de Asia Menor, Ward dice: debajo de los brazos extendidos del dios y de la diosa aparecen los cuartos principales de las 2 cabras, un hecho que sugiere que la asociación popular de la cabra con la francmasonería moderna puede tener una sólida tradición detrás de ella. De acuerdo con Ward, el simbolismo de la abeja con la francmasonería es usada por el hecho de que la abeja masculina es una víctima sacrificial. En conclusión, debe ser recordado que en Antoquia y Efeso estaba el culto de Cibele, mezclado con el de Astarte, y ahí encontramos sacerdotes eunucos
algunos de los cuales eran conocidos como reyes abejas, lo que sugiere que la supervivencia de la abeja en la francmasonería debió deberse al hecho de que se recuerda a los hombres del sacrificio masculino que el insecto hace al tratar de fertilizar a la reina. La presente teoría de que es un emblema de la industria merece una explicación posterior pertinente debido a que el significado original se había perdido. El autor de la mayoría de estas citas informativas de J.S.M. Ward tiene un completo conocimiento de estos ritos paganos de sacrificio humano y tortura que tomaban lugar en los ritos de Astarte, Tamuz y Adonis. Con este conocimiento completo, él declara que es posible que una versión reformada del culto esté tomando refugio dentro de la francmasonería. Para apreciar estas citas de manera más completa, compartiremos las conclusiones del autor. Tenemos también evidencia abundante de que las víctimas eran regularmente, alguna vez sacrificadas en honor a Astarte. Página 57. El hombre que era sacrificado, sin ninguna duda, era una representación de Tamuz, disfrazado como Diomedes en tiempos posteriores, a quien en última instancia el sacrificio era transferido. La manera de morir del hombre era de la siguiente forma. Él era dirigido o arrastrado por jóvenes hacia el altar 3 veces. Él era entonces degollado por la garganta con una lanza y su cuerpo era quemado después en una pira. El apuñalamiento del cuello corresponde a la costumbre de cortar la garganta para el sacrificio del carnero y quizá los 3 viajes de la víctima al altar fuese para mostrar a los adoradores de que era una víctima propiamente preparada. Página 58. La mañana de Tamuz ocurre en la primavera y los sacerdotes se imbuían en un frenesí místico al ritmo de música salvaje con flautas y tambores. Se cortaban a sí mismos para que la sangre corriese hacia abajo, en orden de que pudiese fertilizar el suelo. En esos tiempos, deseosos por entrar a la casta sacerdotal, se tenían que despojar de todas sus ropas, tanteando una de las espadas que estuviesen listas, castrándose a sí mismos. Después, sosteniendo los fragmentos sangrantes con las manos, corrían por las calles y los arrojaban hacia las casas cuyos dueños tenían entonces el deber de suplir a cada uno de ellos con un equipo completo de vestidura femenina, la cual en lo sucesivo tendría que usar siempre. Página 59. Aunque los griegos modificaron los ritos de Adonis, no debemos olvidar de que su propia leyenda indica muy claramente que en un tiempo los sacrificios humanos eran ofrecidos inclusive en Grecia y la modificación del culto de Adonis debió surgir bastante tarde. Página 60. Entonces tenemos que el culto de Adonis no solo conlleva muerte y resurrección, sino que su héroe era asesinado y la celebración anual comenzaba cuando cierta estrella brillante aparecía por el este al amanecer. 61, página 61. Astarot o Astor. El autor habla de los cultos de Astarte y de Adonis, los cuales son estudiados y descritos en el capítulo 4 de su libro, y él está citando la conexión de este culto con la francmasonería y también la posibilidad de la existencia de los mismos en la francmasonería hoy en alguna forma modificada. Por favor, lea y contemple las siguientes citas. Uno de estos reyes de Tiro se llamaba a sí mismo Abimelech, que significa padre del rey o padre de Moloch, y es un título el cual implica que su portador era el padre de algún dios, y así como vemos el título de Hiram Abif, padre de la exaltación de la vida, etc., y se vuelve por tanto perfectamente inteligible. Página 62. En el pasaje superior la conexión es establecida entre el rey de Tiro y Moloch y el héroe masónico Hiram Abif. En la Santa Biblia, este capítulo de la palabra de Dios comienza por amonestar el orgullo del príncipe de Tiro. Ezequiel 28:2. Hijo del hombre, ve y dile al príncipe de Tiro las palabras que manda decir tu Señor Dios. Eres muy engreído, te consideras un Dios en su residencia divina, en medio de los mares. ¿Te vas a hacer pasar por Dios tú que eres hombre y no Dios? El siguiente pasaje bíblico cuenta la profecía que comienza enfocándose con el rey de Tiro, el cual es el verdadero poder detrás del príncipe de Tiro, el mismo Satán. Ezequiel 28:12-15. Hijo del hombre, entona esta lamentación por el rey de Tiro y le dirás estas palabras de Yahvé. Tú eras la obra maestra, lleno de sabiduría y de una belleza perfecta. Vivías en el Edén, en el jardín de Dios. Sobre ti solo había piedras preciosas, cornalina, topacio y diamante, crisólito, onix y jaspe, zafiro, malaquita,
esmeraldas con aros y pendientes labrados en oro desde el día en que fuiste creado. Te puse de guardia como un querubín en la montaña santa de Dios. Amanecías allí, yendo y viniendo entre las piedras de fuego. Desde el día en que habías sido creado, tu conducta había sido perfecta, hasta el día en que el mal se anidó en ti. De tanto comerciar te llenaste de violencia y pecaste. Entonces te barrí de la montaña de Dios, liquidé al querub que vigilaba entre piedras de fuego. Moloch. Él es muy conocido en las escrituras como el dios pagano, el cual era adorado con el sacrificio de niños pequeños. Y Dios le habló a Moisés: di a los hijos de Israel, si un israelita o uno de los extranjeros que habitan en Israel sacrifica a alguno de sus hijos según el rito de Moloch, morirá. La gente del pueblo lo apedreará. Yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y lo eliminaré de su pueblo, pues al sacrificar su descendencia para Moloch, contaminó mi santuario y profanó mi santo nombre. Si la gente del pueblo cierra sus ojos respecto de ese hombre, cuando entrega su descendencia para Moloch y no lo hace morir, volveré yo mi rostro contra ese hombre y contra toda su familia, y borraré en medio de su pueblo a él y a todos los que se venden como a él a Moloch. Si alguno se dirige hacia quienes consultan a los espíritus y a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Levítico 21:5. No hay ninguna duda de que el sacrificio humano, la tortura y las perversiones sexuales han sido parte esencial de las religiones del misterio. Las siguientes citas de un capítulo del libro de Ward ciertamente no se queda corto en información sobre el sacrificio humano. No hay ninguna duda de que la conexión de estos ritos con Hiram Abif y la francmasonería están ahí. Por lo anterior, vemos que los reyes de Tiro eran reyes sacerdotes y que el mismo rey Hiram tenía un padre que ostentaba el título de padre del dios, Baal, y que este hombre parece corresponder con Hiram Abif. Hablando sobre los distintos métodos de la muerte de las víctimas, el libro de Ward continúa explicando: los métodos más inusuales, sin embargo, parecen haber incluido la incineración, y muy a menudo encontramos que la víctima era asesinada antes de ser colocada en la pira funeraria. Es esta forma de muerte la cual parece peculiarmente asociada con Melkart o Moloch. Página 64. Melkart era Baal, señor de la fertilidad, quien anualmente se emparejaba con su gran madre y quien en consecuencia murió, pero fue reencarnada en su hijo, como el rey divino de la ciudad. Él era reverenciado bajo el título de Melkart, pero cuando él asumió el aspecto del dios moribundo, él fue adorado como Tamuz o Adonis. Él fue alguna vez el hijo y esposo de Astarte. Muy bien, amigos, hasta aquí voy a dejar estos capítulos del libro de la conexión egipcio-masónico-satánica que traduje hace mucho tiempo, y si ustedes gustan puedo continuar con los capítulos siguientes o pasamos a otro tema. Creo que quedó muy claro la conexión de las religiones del misterio con la francmasonería. Faltarían ver muchas cosas gráficas al respecto de este impresionante libro del pastor David Carrico. Sin más los dejo, amigos. Recuerden que estamos en Patreon. Desde $1 al mes pueden acceder a nuestro contenido extra. Le agradezco como siempre a los patrocinadores y espero que pasen un excelente día.